La memoria es una grabadora. Nos sentamos en la quietud de una habitación, listos para recordar. Creemos que la memoria es un archivo, una biblioteca inmutable donde cada experiencia, cada rostro, cada palabra está perfectamente catalogada y lista para ser recuperada. Si nos esforzamos lo suficiente, pensamos, podemos rebobinar la cinta y ver el pasado con perfecta claridad. Pero esta creencia es un mito reconfortante, una ficción que nos da una falsa sensación de control sobre nuestra historia. La realidad es mucho más fluida, más frágil y, en cierto modo, más humana. No somos máquinas que graban. Somos artistas que pintan y repintan. Cuando cerramos los ojos e intentamos revivir un momento, no estamos accediendo a una copia original. Estamos reconstruyendo. Este proceso es sorprendentemente maleable. Cada vez que recordamos un evento, lo modificamos ligeramente, lo adaptamos a nuestro estado de ánimo actual, a nuestro conocimiento posterior y a nuestras expectativas. Lo que recordamos hoy sobre una discusión de hace 10 años probablemente no sea exactamente lo que sucedió. Es la versión de esa discusión que nuestra mente ha pulido y ajustado con el tiempo. El psicólogo Frederick Bartlett demostró esto en sus estudios sobre la memoria. Les pedía a los participantes que leyeran una historia corta y la volvieran a contar varias veces a lo largo del tiempo. Las historias se distorsionaban, se omitían detalles y se agregaban otros que no estaban en el original, todo para que la historia encajara mejor con la propia lógica cultural de los participantes. Este fenómeno tiene implicaciones profundas. En los tribunales, los testimonios de testigos oculares, considerados durante mucho tiempo la prueba de oro, ahora son vistos con más cautela. Elizabeth Loftus, una de las investigadoras más influyentes en este campo, ha demostrado repetidamente cómo la información errónea introducida después de un evento puede alterar el recuerdo del mismo. Por ejemplo, si a un testigo de un accidente se le pregunta ¿a qué velocidad iban los autos cuando se estrellaron?, es más probable que recuerde una velocidad mayor que si se le pregunta ¿a qué velocidad iban los autos cuando se tocaron? Las palabras importan, y la forma en que se formulan las preguntas puede sembrar falsos recuerdos. No solo recordamos lo que pasó, sino que también recordamos lo que creemos que pasó. Las experiencias compartidas, especialmente en familias o grupos de amigos, a menudo se convierten en una amalgama de recuerdos individuales. Alguien cuenta una historia, y todos los demás asienten, añadiendo sus propios detalles, hasta que la historia colectiva se convierte en la única verdad. Pero si se les pregunta a cada uno por separado, sus relatos individuales pueden diferir drásticamente. El recuerdo no es una propiedad individual, sino una construcción social. Este mito de la memoria perfecta nos hace vulnerables a la manipulación. Si creemos que nuestros recuerdos son inmutables, podemos ser convencidos de que recordamos algo que nunca sucedió. Las terapias de recuperación de la memoria de los años 80 y 90, que a menudo llevaban a pacientes a recordar abusos infantiles que nunca ocurrieron, son un ejemplo trágico de las consecuencias de esta creencia. La línea entre un recuerdo real y uno fabricado puede ser tan delgada que es casi imperceptible. La memoria es selectiva. No almacenamos cada fragmento de información sensorial que recibimos. Si lo hiciéramos, nuestra mente colapsaría bajo el peso de la información inútil. En su lugar, nuestra memoria es como un editor de cine, corta escenas, resalta lo que considera importante, y elimina el resto. ¿Cuántas veces has intentado recordar un número de teléfono que usabas hace 10 años? Es probable que lo hayas olvidado porque tu cerebro lo consideró irrelevante. En cambio, recuerdas la risa de un ser querido o el aroma de un perfume, porque esas son las experiencias cargadas de emoción que tu cerebro decide archivar con más cuidado. Esta naturaleza de la memoria no es un defecto, es una función adaptativa. Nos permite liberarnos de la carga de los detalles insignificantes y centrarnos en lo que es vital para nuestra supervivencia y bienestar. Los recuerdos se consolidan y se fortalecen a través de la emoción. Un evento traumático o un momento de alegría intensa se grabará con más fuerza que una mañana rutinaria. No porque la memoria sea una grabadora perfecta, sino porque la emoción es el pegamento que la mantiene unida. La idea de que los recuerdos son estáticos también nos quita la capacidad de sanar. Si nuestros recuerdos traumáticos fueran grabaciones inalterables, ¿cómo podríamos superarlos? La terapia, en muchos casos, no se trata de borrar el recuerdo, sino de cambiar la forma en que lo percibimos y lo sentimos.
Al reconectar con un recuerdo doloroso en un entorno seguro, podemos reescribir la narrativa que lo rodea, transformando el terror en resiliencia, la pena en aceptación. No es borrar la cinta, es regrabar sobre ella una nueva banda sonora. Así, la memoria es un acto creativo, no un acto de recuperación. Cada vez que recordamos, somos el narrador, el guionista y el director de nuestra propia película personal. Nuestra historia no es una película vieja en un estante polvoriento, es una obra en progreso, siempre editándose, siempre reinterpretándose. Aceptar esta verdad nos libera de la presión de tener una memoria perfecta y nos permite vivir con la complejidad de nuestra propia historia. Nos permite entender que la persona que fuimos ayer no es un recuerdo estático, sino un ser vivo que sigue evolucionando en la mente que lo contiene. Y la próxima vez que intentes recordar un detalle de tu pasado, no te frustres si no es perfecto. Acepta la imperfección de tu memoria. Es la prueba de que estás vivo, de que sigues creciendo y cambiando. La memoria es tu historia, y tienes la capacidad de seguir escribiéndola. Tu pasado no es un hecho inmutable, sino un río que fluye, y en cada orilla, a cada paso, la corriente sigue cambiando su cauce, invitándote a seguir avanzando. El cerebro derecho es creativo, el izquierdo es lógico. Crecimos escuchando la dicotomía: si eres un artista, tu hemisferio derecho domina. Si eres un científico, el izquierdo. Nos vendieron la idea de un cerebro dividido, dos mitades en guerra silenciosa, cada una con su propio conjunto de habilidades y personalidades. Una mitad es la lógica fría y la matemática, la otra la intuición cálida y la poesía. Este mito, tan popular en la cultura popular, simplifica de manera engañosa la complejidad de la neurociencia. Nos da una excusa conveniente para nuestras fortalezas y debilidades, una forma de categorizar a las personas en creativos o lógicos, pero la realidad, como casi siempre, es mucho más matizada y fascinante. El origen de este mito se remonta a la investigación de Roger Sperry en la década de 1960. Sperry estudió a pacientes a los que se les había cortado el corpus callosum, la banda de fibras nerviosas que conecta los dos hemisferios, para tratar la epilepsia severa. Sus experimentos demostraron que, en estos casos extremos, las funciones del lenguaje, procesadas principalmente en el hemisferio izquierdo, y las funciones espaciales, en el derecho, podían operar de manera independiente. Por ejemplo, si se le mostraba una cuchara al ojo izquierdo de un paciente, que proyecta la información al hemisferio derecho, el paciente podía tomar la cuchara con su mano izquierda pero no podía decir lo que era. El hemisferio derecho sabía lo que era pero no tenía acceso al centro del habla para decirlo. El hemisferio izquierdo, que sí tenía el centro del habla, no había visto la cuchara. Estos hallazgos revolucionarios le valieron a Sperry un premio Nobel, pero su investigación fue malinterpretada y simplificada por los divulgadores. Aunque es cierto que ciertas funciones tienden a estar lateralizadas, es decir, dominan en un hemisferio u otro, esto no significa que las personas tengan un cerebro dominante. Los neurocientíficos han descubierto, a través de estudios de resonancia magnética funcional, que las tareas complejas, tanto artísticas como analíticas, requieren la colaboración de ambos hemisferios. Por ejemplo, leer un poema no es solo un acto del cerebro derecho. El hemisferio izquierdo se encarga de decodificar las letras y las palabras, mientras que el derecho procesa el ritmo, la entonación y la metáfora. La música, a menudo asociada con el cerebro derecho, también involucra el izquierdo para el ritmo y la secuencia. La creatividad no es una función aislada. No es un interruptor que se enciende en el hemisferio derecho. La creatividad surge de la capacidad de establecer conexiones inusuales entre ideas y conceptos. Esto requiere no solo la generación de ideas, que podría involucrar el hemisferio derecho, sino también la evaluación y la estructuración de esas ideas, funciones que típicamente se asocian con el hemisferio izquierdo. Piensa en un músico componiendo una sinfonía. La idea melódica puede surgir de una chispa intuitiva, pero la orquestación, la estructura armónica y la notación requieren un pensamiento altamente organizado y lógico. El mito nos limita. Nos decimos a nosotros mismos, soy una persona del cerebro derecho, y usamos eso como una excusa para evitar las matemáticas o el análisis. O nos decimos, soy una persona del cerebro izquierdo, y nos alejamos de la pintura o la música. Esta autoetiquetación puede convertirse en una profecía autocumplida. Si crees que no eres bueno en algo porque no es tu hemisferio dominante,
es menos probable que lo intentes, que practiques, y por lo tanto, no mejorarás. Además, los estudios no han encontrado evidencia de que las personas usen predominantemente un hemisferio sobre el otro en su vida diaria. Un estudio de la Universidad de Utah en 2013 examinó los cerebros de más de 1000 personas y no encontró diferencias significativas en la actividad de un hemisferio sobre el otro. Concluyeron que la noción de una personalidad, cerebro derecho, o cerebro izquierdo, es un mito, y que las personas no tienen una red cerebral más fuerte en un lado que en el otro. El cerebro funciona como una orquesta, no como dos solistas separados. La neuroplasticidad, la asombrosa capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida, también desacredita este mito. Si perdiéramos un hemisferio en un accidente o enfermedad, el otro puede asumir, en cierta medida, las funciones del lado dañado. Esto es especialmente notable en niños, donde el cerebro es más maleable. Las habilidades que antes se creía que eran exclusivas de un lado del cerebro pueden ser aprendidas y desarrolladas en el otro. Entonces, la próxima vez que te digas que no eres creativo o analítico, recuerda que esa es una historia que has internalizado. Tu cerebro está más que capacitado para ambos. La creatividad no es una habilidad innata que tienes o no tienes, es una habilidad que se desarrolla a través de la práctica, la curiosidad y la apertura a nuevas experiencias. Romper con el mito del cerebro dividido nos permite abrazar nuestra propia complejidad y reconocer que todos somos capaces de lógica y de imaginación, de análisis y de intuición. La verdadera belleza del cerebro no radica en su división, sino en su integración. En cómo las neuronas, de todas las regiones y hemisferios, se comunican en una red intrincada para producir la sinfonía de la conciencia, la creatividad y el pensamiento. Somos una integración de todos nuestros talentos, y etiquetarnos como esto o aquello solo limita nuestro potencial. El cerebro es uno, y el potencial que reside en él es infinito. La catarsis es la única forma de procesar las emociones. Sácalo todo, grita, llora, golpea una almohada. Esta es la receta que a menudo se nos presenta para manejar la ira, el dolor y la frustración. La idea es que las emociones negativas son como una presión interna que debe ser liberada, y que al expresarlas de manera dramática, uno puede purgarse de ellas. Este concepto, conocido como catarsis, tiene raíces antiguas que se remontan a Aristóteles, quien lo describió en el teatro griego como la purificación del alma a través de la compasión y el miedo. Sin embargo, en el contexto psicológico moderno, la creencia de que la catarsis es la única o la mejor manera de lidiar con las emociones intensas es un mito peligroso que puede, de hecho, empeorar las cosas. Este mito ganó popularidad en el siglo XX, influenciado en gran medida por las teorías freudianas que veían la represión como la causa principal de la neurosis. La idea de que las emociones, embotelladas, se manifestaban como síntomas físicos o mentales llevó a la creencia de que liberarlas era la clave para la salud. La terapia de gritos, de Arthur Hanover en los años 70 es un ejemplo extremo de esta creencia, donde se alentaba a los pacientes a revivir traumas y gritar para liberar el dolor. Pero los estudios posteriores han pintado un panorama muy diferente. La investigación ha demostrado repetidamente que, en lugar de reducir la ira, expresarla de manera agresiva a menudo la intensifica. Carol Tabris, en su libro Anger, The Misunderstood Emotion, argumenta que, cuando uno se desahoga, en realidad está ensayando la ira. La práctica de golpear, gritar o insultar hace que el comportamiento sea más probable en el futuro. Es como practicar para un examen, cuanto más lo haces, mejor te vuelves en ello. Desahogarse puede sentirse bien momentáneamente, pero a largo plazo, fortalece las conexiones neuronales asociadas con la ira, haciendo que el enojo sea tu respuesta por defecto. Esto no quiere decir que debas reprimir tus emociones. La represión, el acto de empujar activamente los sentimientos hacia el subconsciente, puede ser perjudicial. La diferencia es sutil pero crucial. La represión es una negación de la emoción. La regulación emocional, en cambio, es la gestión consciente de la emoción. En lugar de negarla o explotar con ella, la observas, la reconoces y eliges una respuesta constructiva. Un ejemplo real podría ser alguien que se siente furioso con un colega en el trabajo. La catarsis sería gritarle o mandar un correo electrónico lleno de insultos. La regulación emocional sería reconocer la ira,
quizás ir a caminar unos minutos, respirar profundamente y luego abordar el problema con el colega de una manera calmada y asertiva. Un ejemplo de la vida real de la ineficacia de la catarsis es la respuesta a la pérdida. A menudo se nos dice que el duelo es un proceso que debe ser llorado y expresado por completo. Si bien el llanto es una parte natural y saludable del duelo, la creencia de que debe ser un torrente de dolor incontrolable puede ser perjudicial. El duelo es un proceso largo y no lineal. Se necesitan momentos de llanto, pero también momentos de conexión, de distracción y de recuerdo tranquilo. La obsesión con la catarsis puede llevarnos a buscar el dolor, a revivir el trauma, en lugar de encontrar formas de integrar la pérdida en nuestra vida. Así, la catarsis no es la única vía, y en muchos casos, ni siquiera la mejor. Es solo una de las muchas estrategias que el ser humano ha desarrollado para lidiar con el torbellino interno. Pero la sabiduría no está en la liberación explosiva, sino en la contención consciente, en la elección reflexiva. La verdadera fuerza no radica en la capacidad de desahogarse, sino en la capacidad de sentir la emoción, de permitir que exista, y de responder a ella de una manera que te empodere, en lugar de controlarte. La próxima vez que sientas una emoción intensa, no la veas como una bomba a punto de estallar. Veámosla como un mensajero. ¿Qué te está diciendo tu ira? ¿Qué te está pidiendo tu tristeza? La respuesta a esa pregunta es mucho más valiosa que cualquier grito. La terapia es solo para los débiles o los locos. Este mito es quizás uno de los más perjudiciales, un estigma persistente que ha impedido que innumerables personas busquen la ayuda que necesitan. La idea de que ir a terapia es una señal de debilidad moral o de un fracaso personal profundo se arraigó en una época en la que las enfermedades mentales se entendían mal y se trataban con aislamiento y vergüenza. Aún hoy, a pesar de los avances en la comprensión de la salud mental, esta noción errónea persiste en muchas culturas y familias, a menudo susurrada en lugar de dicha en voz alta. La verdad es que la terapia es para todos. Es para el líder de una empresa que sufre de agotamiento, para la madre que se siente abrumada, para el adolescente que lucha con su identidad, para el viudo que no sabe cómo seguir adelante. No es un último recurso para aquellos al borde del colapso, sino una herramienta proactiva para el crecimiento personal, la autorreflexión y el desarrollo de habilidades de afrontamiento. El simple hecho de buscar un terapeuta ya es un acto de fortaleza, no de debilidad. Es un reconocimiento de que algo no está funcionando como te gustaría y una decisión activa de hacer algo al respecto. Piensa en la salud mental de la misma manera que pensarías en la salud física. Si te duele una rodilla, vas al médico o al fisioterapeuta. Si te sientes estresado, ansioso, deprimido o simplemente estancado, ¿por qué no buscarías la ayuda de un profesional de la salud mental? Ir a terapia es un gimnasio para tu mente. No vas porque estés roto, sino porque quieres ser más fuerte, más flexible y más resistente a los desafíos de la vida. Te ayuda a entender tus patrones de pensamiento, a identificar las raíces de tus comportamientos y a desarrollar estrategias para navegar las complejidades de las relaciones y las emociones. Además, el concepto de locura es problemático en sí mismo. Las enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, son condiciones médicas legítimas, no signos de un carácter defectuoso. Son el resultado de una interacción compleja de factores genéticos, químicos, ambientales y sociales. Tratar la depresión como un fracaso personal es como culpar a alguien por tener diabetes o hipertensión. Al estigmatizar a quienes buscan ayuda, la sociedad crea una barrera que impide la sanación, perpetuando un ciclo de sufrimiento en silencio. La terapia no es solo para aquellos con un diagnóstico clínico. Hay innumerables razones para buscarla. Tal vez quieres mejorar tus habilidades de comunicación con tu pareja. Tal vez estás pasando por una transición importante en la vida, como un cambio de carrera o la pérdida de un ser querido. Quizás solo quieres entenderte mejor a ti mismo y tu lugar en el mundo. La terapia ofrece un espacio neutral, sin juicios, donde puedes explorar estas preguntas con la guía de un profesional. El terapeuta no te dice qué hacer, te ayuda a descubrir tus propias respuestas. Históricamente, el estigma de la salud mental ha tenido consecuencias devastadoras. Durante siglos, las personas con enfermedades mentales fueron marginadas, encerradas en instituciones y tratadas de manera inhumana. Aunque hemos avanzado,
el estigma social todavía existe y es un obstáculo para la recuperación. El miedo a ser juzgado o a perder oportunidades laborales o sociales mantiene a muchas personas en las sombras. Romper este mito es un acto de liberación, no solo para el individuo, sino para la sociedad en su conjunto. Incluso en la ficción y el cine, los personajes que van a terapia a menudo se representan como neuróticos o con problemas profundos, lo que refuerza el estereotipo. Pero la realidad es que muchos de los líderes, atletas y artistas más exitosos del mundo van a terapia. Lo hacen no porque sean débiles, sino porque entienden que el alto rendimiento, ya sea en un campo de juego o en la sala de juntas, requiere una mente sana y equilibrada. Así que, si alguna vez has considerado ir a terapia o conoces a alguien que lo necesita, recuerda esto: buscar ayuda es un signo de valentía. Es un acto de amor propio y de responsabilidad hacia tu bienestar. La terapia no es un fracaso, es un triunfo. Es la elección de enfrentar tus demonios en lugar de huir de ellos. Es la decisión de invertir en ti mismo, en tu crecimiento y en tu felicidad. Y en un mundo que a menudo valora la fortaleza superficial, no hay nada más genuinamente fuerte que la vulnerabilidad y la búsqueda de la verdad interior. Las emociones son opuestas a la lógica. No seas tan emocional, sé lógico. Esta frase, común en discusiones y conflictos, establece una falsa dicotomía que nos ha hecho mucho daño. Nos ha enseñado a desconfiar de nuestras emociones, a verlas como obstáculos irracionales que nos impiden tomar buenas decisiones. Nos imaginamos un cerebro en constante lucha, la razón fría y calculadora contra el caos del corazón. Pero esta visión de las emociones como enemigas de la lógica es un mito que no solo es incorrecto, sino que también es profundamente limitante. La neurociencia ha demostrado que la toma de decisiones, incluso las más racionales, está profundamente entrelazada con el procesamiento emocional. El famoso caso de Phineas Gage es un ejemplo histórico. Gage, un capataz de ferrocarriles en el siglo XIX, sufrió un accidente en el que una barra de hierro atravesó su cráneo, destruyendo gran parte de su lóbulo frontal. Milagrosamente, sobrevivió. Su intelecto, memoria y lenguaje no se vieron afectados. Pero su personalidad cambió radicalmente. Se volvió irritable, caprichoso y, lo más importante, incapaz de tomar decisiones lógicas y sensatas en su vida diaria. Este y otros casos, estudiados por el neurólogo Antonio Damasio, demostraron que la capacidad para procesar la emoción es crucial para el razonamiento. Damasio argumenta que nuestras emociones actúan como marcadores somáticos, atajos subconscientes que nos ayudan a evaluar rápidamente las opciones. Cuando pensamos en una decisión, como aceptar un trabajo, el cerebro evoca recuerdos emocionales de experiencias pasadas. Si el trabajo parece prometedor, podemos sentir un ligero cosquilleo de emoción positiva. Si parece arriesgado, podemos sentir una sutil sensación de aprensión. Estas sensaciones, estos marcadores, nos guían hacia la mejor opción y nos alejan de las malas. Sin este sistema de guía emocional, como le sucedió a Guy, cada decisión se convierte en un ejercicio agotador de pros y contras sin una dirección clara. El mito de que las emociones son ilógicas también nos lleva a invalidar nuestros propios sentimientos y los de los demás. Nos decimos a nosotros mismos: no debería sentirme así, o estás reaccionando de forma exagerada. Pero las emociones no son un error. Son información. El miedo nos advierte de un peligro. La tristeza nos dice que hemos experimentado una pérdida. La ira nos señala que se ha cruzado un límite. Ignorar esta información es como conducir con el tanque de gasolina vacío y negarse a ver la luz de advertencia. En el ámbito profesional, el pensamiento lógico a menudo se prioriza por encima de la inteligencia emocional. Pero un líder que carece de empatía y de la capacidad de comprender las emociones de su equipo no tendrá éxito a largo plazo. Las mejores decisiones de negocios no solo se basan en hojas de cálculo y datos, se basan en la comprensión de las necesidades y motivaciones humanas, en la capacidad de construir relaciones y en la intuición que solo puede venir de una profunda conciencia emocional. El gran escritor y psiquiatra Viktor Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido, argumenta que el propósito y el significado no se encuentran en la lógica pura, sino en la conexión con algo más grande que uno mismo. La esperanza, el amor, el coraje, estas no son ideas lógicas. Son emociones, sentimientos profundos que nos impulsan a seguir adelante incluso en las circunstancias más difíciles.
Durante el Holocausto, Frankl observó que los prisioneros que tenían una razón para vivir, un significado emocional, tenían una mayor probabilidad de sobrevivir. El pensamiento más avanzado no es aquel que excluye las emociones, sino el que las integra. Se trata de usar la lógica para comprender nuestras emociones y de usar nuestras emociones para guiar nuestra lógica. Se trata de reconocer que las emociones no son el final del camino, sino el comienzo de una conversación más profunda. Son el por qué detrás de nuestras acciones. Así, la próxima vez que te enfrentes a una decisión, no te limites a hacer una lista de pros y contras. Presta atención a cómo se siente tu cuerpo. ¿Qué te dice tu intuición? La voz interior, de la que a menudo hablamos, no es una voz mágica, sino la culminación de años de experiencias emocionales y de un conocimiento subconsciente que tu cerebro ha estado recopilando. La verdadera inteligencia no es solo la capacidad de razonar, sino la capacidad de sentir y de usar ese sentimiento para navegar por el mundo de manera más sabia y humana. La inteligencia es una cantidad fija. Durante mucho tiempo, la inteligencia se midió con el coeficiente intelectual, CI, una cifra que se suponía que encapsulaba nuestra capacidad cognitiva para toda la vida. Se nos enseñó que nacíamos con una cierta cantidad de inteligencia y que esa era una variable inmutable. Si tu CI era alto, estabas destinado al éxito; si era bajo, tus posibilidades eran limitadas. Este mito, aunque ya no es tan popular, todavía influye en nuestra forma de pensar sobre el potencial humano y el aprendizaje. La idea de una inteligencia fija no solo es errónea, sino que también es profundamente limitante para el desarrollo personal. El concepto de inteligencia fluida y inteligencia cristalizada de Raymond Cattell y John Horn ya empezó a desafiar esta noción. La inteligencia fluida es nuestra capacidad para razonar y resolver problemas nuevos, mientras que la inteligencia cristalizada es el conocimiento acumulado y las habilidades adquiridas a lo largo de la vida. La fluida tiende a disminuir con la edad, pero la cristalizada, sorprendentemente, puede seguir aumentando. Esto sugiere que el aprendizaje no se detiene a los 20 o 30 años, sino que es un proceso de toda la vida. Además, Howard Gardner introdujo la teoría de las inteligencias múltiples. Él argumentó que la inteligencia no es una sola capacidad, sino un conjunto de habilidades distintas e independientes. Identificó al menos 8 tipos de inteligencia: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal kinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Una persona que lucha con las matemáticas puede ser un genio musical. Un atleta con excelentes habilidades kinestésicas podría tener dificultades con la lectura. Esta teoría nos invita a ver el potencial de las personas de una manera mucho más rica y variada. Más allá de Gardner, la neurociencia moderna ha proporcionado la prueba más contundente de que la inteligencia no es fija. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida, demuestra que nuestro cerebro es más como un músculo que un hardware rígido. A medida que aprendemos una nueva habilidad, se crean nuevas vías neuronales. A medida que dejamos de usar una habilidad, esas vías pueden debilitarse. Esto significa que podemos volvernos más inteligentes en cualquier etapa de la vida. Un ejemplo fascinante de neuroplasticidad es el estudio de los cerebros de los taxistas de Londres, realizado por la neurocientífica Eleanor Maguire. Descubrió que los taxistas, que deben memorizar un mapa complejo de la ciudad para obtener su licencia, tenían un hipocampo, la región del cerebro asociada con la memoria espacial, más grande que los no taxistas. Y cuanto más tiempo llevaban en el trabajo, más grande era su hipocampo. Esto no solo demuestra que el aprendizaje cambia la estructura del cerebro, sino también que las habilidades específicas pueden ser entrenadas. El mito de la inteligencia fija también ha llevado a un concepto llamado mentalidad de crecimiento, VS, mentalidad fija, popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Las personas con una mentalidad fija creen que sus talentos y habilidades son innatos y no pueden ser cambiados. Las personas con una mentalidad de crecimiento, en cambio, creen que sus habilidades pueden ser desarrolladas a través de la dedicación y el trabajo duro. Dweck ha demostrado que la mentalidad de crecimiento lleva a un mayor rendimiento y una mayor resiliencia. Un niño con mentalidad de crecimiento que fracasa en un examen no se dice a sí mismo, soy tonto, se dice, necesito estudiar más. El fracaso no es una señal de incompetencia, sino una oportunidad para aprender.
La idea de una inteligencia fija ha sido utilizada para justificar la desigualdad social. Si las personas pobres o de minorías no tienen éxito en la escuela, se puede culpar a una supuesta falta de inteligencia. Pero la realidad es que el acceso a la educación, la nutrición, el apoyo familiar y la estimulación intelectual son factores mucho más poderosos que cualquier prueba de CI. La inteligencia es un potencial que florece en un entorno propicio. Así, la próxima vez que te encuentres diciendo, no soy bueno en esto, o simplemente no soy lo suficientemente inteligente, detente. Esa es la mentalidad fija hablándote. En su lugar, pregúntate, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo aprender de este error? La inteligencia no es un destino, sino un viaje. No es una medida, sino un proceso. Y la buena noticia es que el camino está siempre abierto para el crecimiento y el descubrimiento, sin importar dónde te encuentres hoy. Tu cerebro no es un recipiente que se llena y se sella, es un jardín que, con cuidado y atención, puede florecer en formas que ni siquiera puedes imaginar. El pensamiento positivo resuelve todos los problemas. Piensa positivo y las cosas buenas sucederán. Esta frase, que se ha convertido en un mantra de la cultura moderna, es uno de los mitos psicológicos más seductores y, al mismo tiempo, más peligrosos. La idea de que simplemente cambiando nuestra perspectiva podemos superar cualquier obstáculo nos da una falsa sensación de control y, cuando inevitablemente fracasamos, nos deja sintiéndonos culpables y derrotados. El pensamiento positivo mal aplicado no es una herramienta de crecimiento, sino una forma de negación que puede ser perjudicial para nuestra salud mental. El problema no es que el pensamiento positivo sea inherentemente malo. La resiliencia y el optimismo son cualidades increíblemente valiosas. El problema surge cuando el pensamiento positivo se convierte en una tiranía de la positividad, una obligación social de estar siempre feliz y de no reconocer o procesar emociones difíciles. Este enfoque nos obliga a ignorar el dolor, el miedo o la tristeza, etiquetándolos como negativos y, por lo tanto, indeseables. Pero las emociones, como hemos visto, son información valiosa. El psicólogo Dr. Robert Lahey, en su libro La trampa de la felicidad, argumenta que la insistencia en la felicidad puede, de hecho, hacernos más infelices. Al buscar la felicidad como un objetivo constante, nos volvemos hiperconscientes de su ausencia. Si nos decimos a nosotros mismos que debemos estar felices, y no lo estamos, esto crea una metaemoción, la ansiedad o la tristeza por no estar felices. Esto es lo que se conoce como la paradoja de la felicidad. Un ejemplo histórico de cómo el pensamiento positivo puede fallar es el fenómeno de la negación de la realidad. Si a un paciente con una enfermedad terminal se le dice que solo debe pensar en positivo, y que el cáncer desaparecerá, esto le impone una carga de culpa insoportable si su salud no mejora. La persona puede sentir que ha fallado en el pensamiento positivo, lo que se suma al dolor físico y emocional de la enfermedad. La realidad es que algunas cosas, como las enfermedades o las pérdidas, simplemente suceden, y no pueden ser superadas por la fuerza de la voluntad. En lugar de un pensamiento positivo crudo, la psicología moderna aboga por un enfoque más matizado y realista, el optimismo realista o la aceptación. El optimismo realista no niega la realidad de una situación difícil, sino que se centra en lo que puedes controlar y en las soluciones posibles. En lugar de decir, todo va a estar bien, que a menudo no es cierto, un optimista realista diría, esto es difícil, pero voy a hacer todo lo que pueda para manejarlo. Esta es una diferencia crucial. El optimismo realista nos da el poder de la agencia, de tomar acción, en lugar de sentarnos a esperar que la magia suceda. La aceptación es otra alternativa poderosa. El mindfulness y otras terapias de tercera generación nos enseñan a aceptar nuestras emociones tal como son, sin juzgarlas. No se trata de resignarse, sino de reconocer la realidad de la situación y el sentimiento, lo que nos libera de la lucha por controlarlo. Aceptar el dolor no significa que lo disfrutes, sino que dejas de luchar contra él. Paradójicamente, al dejar de luchar, el dolor a menudo pierde su poder sobre nosotros. La investigación de la psicóloga Susan David ha demostrado que las personas que aceptan sus emociones difíciles tienen una mayor salud psicológica. Ella argumenta que la agilidad emocional, la capacidad de ser flexible y de navegar por el mundo interior con conciencia y curiosidad, es mucho más útil que la rigidez de la positividad. La vida es una mezcla de alegría y tristeza, de éxito y fracaso.
Intentar vivir solo en la alegría es negar la mitad de la experiencia humana. En el mundo de los negocios, el pensamiento positivo también ha sido un mantra. Pero la investigación ha demostrado que las empresas que fomentan un debate abierto y la crítica constructiva, incluso si es negativa, son más exitosas a largo plazo. Ignorar los problemas en la creencia de que se resolverán solos es una receta para el fracaso. La resolución de problemas real requiere un análisis honesto de lo que está mal. Así, en lugar de forzarte a ser positivo, permítete ser humano. Permítete sentir el dolor cuando hay pérdida, el miedo cuando hay peligro y la frustración cuando hay un obstáculo. No te castigues por no estar feliz todo el tiempo. La verdadera fortaleza no es la ausencia de emociones difíciles, sino la capacidad de sentirlas, de aprender de ellas y de seguir avanzando. Al abandonar la tiranía de la positividad, te abres a la complejidad y la riqueza de la experiencia humana, y te das el permiso de ser real. A las personas tóxicas, hay que eliminarlas de tu vida. En la era del autoconocimiento y la sanación personal, el concepto de persona tóxica se ha vuelto omnipresente. Nos han dicho que debemos identificar a estas personas, que supuestamente nos arrastran hacia abajo con su negatividad, drama y manipulación, y eliminarlas sin piedad de nuestras vidas. Si bien es cierto que hay relaciones que son perjudiciales y que deben terminar, la simplificación del término tóxico es un mito que ignora la complejidad de la psicología humana y las dinámicas relacionales. Este enfoque, a menudo visto como un signo de empoderamiento, puede llevar a la falta de empatía y a la evitación de conflictos necesarios, impidiendo el crecimiento personal y la verdadera resolución de problemas. El problema con la etiqueta de tóxico es que es un concepto absoluto. Una persona no es tóxica en su totalidad, de la misma manera que una persona no es enteramente buena o mala. Las personas son complejas, multifacéticas. Lo que percibimos como comportamiento tóxico a menudo es un síntoma de un dolor subyacente, de inseguridad, de trauma o de una falta de habilidades de comunicación. Una amiga que siempre se queja puede estar lidiando con una depresión que no sabe cómo expresar. Un familiar que manipula puede haber aprendido ese patrón de comportamiento en una infancia disfuncional. Etiquetarlos como tóxicos nos permite deshumanizarlos y evitar la empatía. La psicología relacional nos enseña que las relaciones son un sistema. El tóxico comportamiento de una persona a menudo es una respuesta a la dinámica en la que se encuentra. ¿Es la persona realmente tóxica, o es la interacción la que es tóxica? Pensemos en un ejemplo. Un empleado se queja constantemente de su jefe. El empleado podría ser etiquetado como tóxico. Pero, ¿qué pasaría si el jefe es microgestor y nunca da retroalimentación positiva? La queja del empleado es una respuesta comprensible a una dinámica disfuncional. Además, el enfoque de cortar lazos se ha convertido en una solución fácil que evita el trabajo duro. La resolución de conflictos, la comunicación asertiva y el establecimiento de límites son habilidades difíciles de dominar. Es mucho más fácil, en el corto plazo, simplemente etiquetar a alguien como tóxico y cortarlo. Pero, ¿qué sucede si esa persona es un familiar cercano, un compañero de trabajo con el que no se puede evitar la interacción, o incluso un aspecto de nosotros mismos? La tendencia a externalizar la toxicidad nos impide reconocer nuestra propia participación en las dinámicas disfuncionales. A veces, la persona tóxica es la que nos empuja a confrontar nuestras propias inseguridades y a establecer límites, un acto que puede ser doloroso pero necesario para el crecimiento. El psicoterapeuta Lori Gatlub, en su libro Tal vez deberías hablar con alguien, discute cómo a menudo vemos a los demás como la fuente de nuestros problemas, sin darnos cuenta de que la forma en que reaccionamos a ellos es lo que realmente nos hace sufrir. Aceptar que las personas no son perfectas, que cometen errores y que pueden tener comportamientos difíciles, es un paso fundamental hacia la madurez emocional. No se trata de permitir que se abuse de nosotros, sino de aprender a manejar la incomodidad y de comunicar nuestras necesidades de una manera que honre tanto nuestras necesidades como la complejidad del otro. Incluso en relaciones que son verdaderamente perjudiciales, como las de abuso, el camino no siempre es simple. No se trata solo de eliminar a la persona. El proceso de sanación del trauma, de recuperar la autoestima y de construir un sistema de apoyo es largo y complejo. La simplificación del término tóxico
minimiza la gravedad de estas situaciones y la dificultad de liberarse de ellas. Así, el mito de que las personas tóxicas deben ser eliminadas nos ha robado la oportunidad de practicar la compasión, la paciencia y la habilidad de resolver conflictos. En lugar de etiquetar, ¿por qué no intentar comprender? En lugar de huir, ¿por qué no intentar establecer un límite saludable? En lugar de ver a alguien como un villano, ¿por qué no intentar ver su dolor? No se trata de quedarse en relaciones que te lastiman, sino de reenmarcar la forma en que las vemos. La verdadera fortaleza no es la capacidad de cortar, sino la capacidad de discernir, de comunicar y de establecer límites con empatía y autoconciencia. La sanación viene de dentro, no de la eliminación de los demás. La terapia solo funciona si el terapeuta es tu amigo. Me gusta mi terapeuta, pero siento que no me ayuda. Siento que solo estamos charlando. O, por el contrario, mi terapeuta es demasiado serio, no me siento cómodo. Estos son comentarios comunes que reflejan un mito profundamente arraigado, la idea de que la relación terapéutica ideal es similar a una amistad. Creemos que la terapia es más efectiva si nos sentimos completamente cómodos, si el terapeuta es una figura cálida y de apoyo con la que podemos chismear y reír. Pero si bien la confianza y la conexión son cruciales, el papel del terapeuta es fundamentalmente diferente al de un amigo, y confundirlos puede ser un obstáculo para el progreso. El propósito de la terapia no es hacerte sentir bien, sino ayudarte a sanar y a crecer. Un buen terapeuta no es un amigo, es un profesional capacitado para observar, escuchar e intervenir de una manera que te desafíe, te haga pensar y te empuje fuera de tu zona de confort. Un amigo te dirá lo que quieres oír para consolarte. Un terapeuta te dirá lo que necesitas oír para crecer. A menudo, esto implica señalar patrones de comportamiento disfuncionales, hacer preguntas difíciles y confrontarte con verdades incómodas sobre ti mismo. Un amigo no te cobraría por escucharte, un terapeuta te cobra precisamente por su neutralidad, por su objetividad y por la estructura de la relación. La relación terapéutica se basa en un concepto conocido como la alianza terapéutica, que es una colaboración entre el paciente y el terapeuta para lograr objetivos comunes. Esta alianza se construye sobre la confianza, el respeto y la empatía, pero no es una amistad. La amistad tiene un componente de reciprocidad, ambos dan y reciben, comparten sus vidas y sus problemas. La terapia es un espacio asimétrico. El terapeuta no comparte sus propios problemas contigo, la conversación se centra enteramente en ti. Esta asimetría es precisamente lo que hace que el espacio sea seguro para la vulnerabilidad. No tienes que preocuparte por la reacción del terapeuta, por cómo te percibe, porque su único trabajo es tu bienestar. Los psicólogos han estudiado la importancia de la alianza terapéutica durante décadas. La investigación ha demostrado que la calidad de esta alianza es uno de los predictores más importantes del éxito terapéutico. Sin embargo, no se trata de una amistad. Se trata de una conexión de trabajo. El paciente confía en la pericia del terapeuta, y el terapeuta respeta la autonomía del paciente. Es una relación profesional con un propósito muy claro. Además, la noción de que la terapia debe ser un espacio de sentirse bien ignora la naturaleza del trabajo psicológico profundo. El crecimiento a menudo es doloroso. Confrontar traumas, lidiar con la vergüenza o desafiar creencias arraigadas no es una experiencia agradable. A veces, salir de una sesión de terapia te hace sentir peor antes de sentirte mejor. Es como el dolor muscular después de un entrenamiento intenso. El terapeuta no es un masajista que te alivia, sino un entrenador que te ayuda a fortalecerte. Un ejemplo de la vida real de la diferencia entre terapia y amistad es cuando un amigo te da un consejo. Un amigo te dirá, deberías dejar a tu pareja, te está lastimando. Un terapeuta te preguntará, ¿qué te impide dejar a tu pareja? ¿Qué crees que pasaría si lo hicieras? La pregunta del terapeuta te invita a la autorreflexión y al empoderamiento, mientras que el consejo del amigo te da la solución, pero no te enseña a resolver el problema por ti mismo. La confianza en la terapia no es una confianza ciega, sino una confianza en el proceso y en la habilidad del profesional para guiarte a través de él. El terapeuta no necesita ser tu amigo, pero sí necesita ser un socio de confianza en tu viaje de autodescubrimiento. La próxima vez que te sientes en la sala de terapia, no busques a un amigo. Busca a un guía.
A alguien que te desafíe con amabilidad, que te escuche sin juzgar y que te ayude a encontrar el camino hacia la sanación que solo tú puedes recorrer. La autoconfianza es algo que tienes o no tienes. Nos han vendido la idea de que la autoconfianza es un rasgo de personalidad fijo. Algunas personas simplemente nacen con ella, seguras de sí mismas en cualquier situación, mientras que otras están destinadas a una vida de inseguridad y duda. Vemos a oradores carismáticos en el escenario y asumimos que su confianza es innata. Vemos a amigos que persiguen sus sueños sin dudarlo y pensamos, ojalá tuviera esa confianza. Este mito, sin embargo, nos condena a la pasividad, ya que si la confianza es una cualidad innata, ¿para qué intentar cultivarla? La verdad es que la autoconfianza es una habilidad, un músculo que se desarrolla con la práctica, no un regalo con el que se nace. Es un estado de ser, no una cualidad inherente. La confianza no es la ausencia de miedo, es la capacidad de actuar a pesar del miedo. La confianza no es creer que no vas a fallar, es saber que puedes recuperarte si lo haces. Es un acto de fe en tu propia capacidad para manejar los desafíos de la vida. Y como cualquier habilidad, puede ser aprendida y perfeccionada. Una de las formas más poderosas de construir la autoconfianza es a través de la maestría. Cuando dominamos una habilidad, ya sea tocar un instrumento musical, programar una computadora o cocinar una comida, nuestra confianza en esa área crece de manera natural. El éxito engendra éxito. Cada pequeña victoria, cada meta alcanzada, refuerza la creencia de que somos capaces. Por el contrario, la inactividad y la evitación alimentan la duda. Si tienes miedo de hablar en público y nunca lo intentas, tu creencia de que no puedes hacerlo se fortalecerá. Si te arriesgas, y lo haces, aunque sea imperfectamente, habrás dado un paso gigante en la construcción de tu confianza. El perfeccionismo es el enemigo de la confianza. Las personas que esperan ser perfectas antes de actuar se paralizan. No toman riesgos, no se exponen a la posibilidad de fracaso, y por lo tanto, no se dan la oportunidad de construir la confianza que viene con la superación de los obstáculos. La confianza no se trata de no cometer errores, se trata de aprender a vivir con ellos y de utilizarlos como trampolines para el crecimiento. Cada error es una oportunidad de aprender algo nuevo sobre ti mismo y el mundo que te rodea. La autoconfianza también se nutre de la autoeficacia, un concepto popularizado por el psicólogo Albert Bandura. La autoeficacia es la creencia en tu propia capacidad para tener éxito en una situación particular. Si crees que puedes aprender a tocar la guitarra, eres más propenso a practicar, y por lo tanto, a tener éxito. Si crees que no puedes, ni siquiera lo intentarás. Bandura demostró que la autoeficacia se construye a través de la experiencia directa de éxito, de la observación de otros que tienen éxito, aprendizaje vicario, de la persuasión verbal de otros, tú puedes hacerlo, y de la gestión de nuestros propios estados fisiológicos, como la ansiedad. Un ejemplo histórico es la figura de Theodore Roosevelt. A menudo se le recuerda como un líder audaz y carismático, pero en su juventud, luchó con la asma y la debilidad física. En lugar de aceptar su condición como un destino, se propuso construir su fuerza física, embarcándose en una vida de aventuras, el boxeo y el trabajo en el rancho. Con el tiempo, esta maestría sobre su propio cuerpo le dio la confianza que necesitaba para enfrentar los desafíos políticos más grandes. No nació con confianza, la construyó a través de la acción deliberada. Así, la próxima vez que te encuentres admirando la confianza de alguien, recuerda que no es un superpoder innato. Es el resultado de la práctica, la perseverancia y la voluntad de ser vulnerable. No tienes que ser perfecto para tener confianza. Solo necesitas estar dispuesto a empezar. Empieza con pequeños pasos. Intenta algo nuevo. Equivócate. Vuelve a intentarlo. Cada paso, cada intento, cada pequeña victoria, es un ladrillo en el edificio de tu autoconfianza. La confianza es un trabajo en progreso, y el viaje es mucho más gratificante que el destino. La felicidad es un estado constante que se puede alcanzar. Seré feliz cuando. Esta es la frase que subyace a uno de los mitos más perjudiciales de la psicología moderna, la idea de que la felicidad es un destino, un estado final y constante que se puede alcanzar y mantener. Se nos bombardea con imágenes de personas sonrientes en las redes sociales, con historias de éxito que culminan en la felicidad perfecta, y con mensajes que nos instan a buscarla como el objetivo principal de la vida.
Este enfoque, sin embargo, nos condena a una búsqueda interminable, ya que la felicidad, en el sentido de un estado permanente de alegría, no es la naturaleza de la experiencia humana. La felicidad no es un destino. Es un subproducto, una emoción fugaz que va y viene como cualquier otra. La vida es un caleidoscopio de emociones, alegría, tristeza, frustración, serenidad, aburrimiento. Intentar vivir solo en la alegría es negar la complejidad de nuestra propia experiencia. Cuando la felicidad se convierte en una obligación, su ausencia se convierte en una fuente de culpa y ansiedad. Si no estás feliz en todo momento, crees que algo anda mal contigo. Esto se conoce como la paradoja de la felicidad: cuanto más la persigues, más se aleja. La investigación en psicología positiva, un campo que se centra en lo que hace que las personas prosperen, ha cambiado el enfoque de la felicidad a la vida floreciente o el bienestar. El psicólogo Martin Seligman, uno de los fundadores de este campo, propuso el modelo PERMA, que identifica 5 elementos cruciales para una vida significativa: positivas emociones, engagement, inmersión en actividades, relaciones positivas, meaning, significado, y accomplishment, logro. La felicidad, en este modelo, es solo una parte de la ecuación, y no es la más importante. El significado, el compromiso y las relaciones, por ejemplo, tienen un impacto mucho más duradero en nuestro bienestar general. Piensa en los momentos más significativos de tu vida. ¿Eran siempre los más felices? Tal vez fue el día en que trabajaste arduamente en un proyecto y finalmente lo terminaste, o el día en que ayudaste a un amigo a superar un momento difícil. Estos momentos pueden no haber sido necesariamente eufóricos, pero fueron significativos. La felicidad viene de vivir una vida con propósito, no de una búsqueda constante de placer. El placer es momentáneo, el significado es duradero. El mito de la felicidad como destino también nos hace vulnerables a la cultura del consumo. Nos bombardean con la idea de que la felicidad se puede comprar, en un nuevo coche, en unas vacaciones exóticas, en la ropa de marca. La publicidad nos muestra una vida idílica que, si compramos el producto correcto, podemos alcanzar. Pero el placer de estas compras es fugaz. Los estudios han demostrado que la felicidad que nos da una compra material desaparece rápidamente, un fenómeno conocido como la adaptación hedónica. Siempre necesitamos el siguiente objeto, la siguiente experiencia para sentirnos bien, en un ciclo interminable de insatisfacción. La verdadera felicidad, si es que se puede llamar así, no es una cima que se alcanza, sino una serie de picos y valles en un paisaje en constante cambio. Es la capacidad de encontrar alegría en los momentos pequeños y de encontrar la paz en medio de la tormenta. Es un estado de serenidad que viene de la aceptación de la vida tal como es, con toda su complejidad y sus imperfecciones. Históricamente, los grandes filósofos y pensadores no buscaron la felicidad como la entendemos hoy. Los estoicos, por ejemplo, buscaban la eudaimonia, un concepto que se traduce como florecimiento o prosperidad humana, que se logra a través de la virtud y la vida en armonía con la naturaleza. No se trataba de sentir placer, sino de vivir una vida significativa y moral. Así, en lugar de perseguir la felicidad, cultiva una vida significativa. Concéntrate en el significado en tu trabajo, en la calidad de tus relaciones, en la gratitud por lo que tienes. Permítete sentir el dolor cuando es necesario, el aburrimiento cuando la vida es tranquila y la frustración cuando encuentras un obstáculo. Estas emociones no son enemigas de la felicidad, son partes esenciales de una vida plena y auténtica. La verdadera felicidad no se encuentra en el destino, sino en el camino, en el acto de vivir. La intuición es un sentimiento mágico sin lógica. Solo lo sé, es mi intuición. A menudo se nos enseña a ver la intuición como un sexto sentido, un sentimiento mágico o una corazonada sin base racional. Creemos que la intuición es lo opuesto a la lógica, que es un impulso visceral que nos lleva a tomar decisiones irracionales. Este mito de la intuición como un poder místico ignora su verdadera naturaleza, es una forma sofisticada de procesamiento de información, una acumulación de años de experiencia y de conocimiento subconsciente que se manifiesta como una corazonada. Lejos de ser irracional, la intuición es un resumen de la razón, una forma de tomar decisiones rápidas sin tener que pasar por un análisis consciente paso a paso. La intuición no es mágica, es un proceso mental increíblemente complejo.
Los neurocientíficos han demostrado que la intuición es el resultado de un procesamiento de patrones. Nuestro cerebro está constantemente recopilando información, analizando datos y buscando patrones. En la mayoría de los casos, este proceso es subconsciente. Cuando te encuentras con una situación nueva, tu cerebro compara los patrones que ve con los patrones que ha visto en el pasado. Cuando encuentra una coincidencia, envía una señal, un sentimiento intestinal o una corazonada, que es lo que llamamos intuición. Gary Klein, un psicólogo que estudia la toma de decisiones en entornos de alto riesgo, ha documentado esto en su trabajo con bomberos, pilotos y otros profesionales. En su libro Sources of Power, describe cómo los comandantes de bomberos experimentados pueden sentir que un edificio está a punto de colapsar, incluso sin una razón lógica aparente. ¿Es magia? No. Es que su cerebro ha procesado innumerables patrones de ruido, humo, calor y olor, y ha reconocido un patrón que históricamente ha precedido a un colapso. No tienen tiempo para pensar conscientemente en cada variable, la intuición les da la respuesta de manera instantánea. Esta intuición no se aplica solo a los expertos. Todos la usamos en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez has conocido a alguien y has sentido una mala vibra sin saber por qué? Tu cerebro, de forma subconsciente, ha procesado innumerables señales no verbales, la forma en que la persona se paró, el tono de su voz, la expresión en sus ojos. Tu cerebro ha comparado estas señales con los patrones de personas en las que no confías y te ha enviado una señal de advertencia. La intuición no es la ausencia de la lógica, es el resultado de una lógica que se ha vuelto tan rápida y eficiente que ya no es consciente. El mito de que la intuición y la lógica son opuestas nos ha hecho desconfiar de nuestra propia sabiduría. Nos hemos convencido de que solo la razón consciente es válida y que debemos ignorar nuestras corazonadas. Esto puede ser un error, especialmente en situaciones donde la información es escasa o el tiempo es limitado. Las mejores decisiones a menudo son el resultado de una combinación de lógica y de intuición. La lógica nos da los hechos y los datos, la intuición nos da la sabiduría y el contexto. La psicóloga Danielle Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, distingue entre el Sistema 1, de pensamiento, que es rápido, intuitivo y emocional, y el Sistema 2, que es lento, analítico y lógico. Ambos sistemas son cruciales para la toma de decisiones. El problema no es el Sistema 1, el problema es cuando confiamos ciegamente en él sin controlarlo con el Sistema 2, o cuando lo ignoramos por completo. Un buen tomador de decisiones sabe cuándo escuchar su intuición y cuándo detenerse para hacer un análisis más profundo. El mito de la intuición mágica también nos hace creer que no podemos cultivarla. Pero la intuición se cultiva con la experiencia, con la atención plena y con la autorreflexión. Cuanto más te expones a una situación, más datos recopila tu cerebro, y mejor se vuelve tu intuición en esa área. La meditación, por ejemplo, no es solo un ejercicio de relajación, es una forma de aprender a escuchar tus propios sentimientos, tus propias corazonadas, sin juzgarlos. Así, la próxima vez que te encuentres diciendo, mi intuición me dice, no te avergüences. Reconócela por lo que es, la culminación de tu propia sabiduría subconsciente. No la veas como un capricho irracional, sino como una herramienta valiosa que, cuando se combina con el pensamiento lógico, puede ayudarte a navegar por el mundo de una manera más sabia y más segura. La intuición no es magia, es la inteligencia de tu inconsciente. La terapia es un proceso de toda la vida. Con la creciente popularidad de la salud mental, la terapia se ha convertido en un tema de conversación común. Sin embargo, un nuevo mito ha surgido, la idea de que la terapia es un compromiso indefinido, un proceso de por vida que no tiene un final claro. Vemos a personajes de películas que han estado en terapia durante décadas, o escuchamos historias de personas que, siempre, han tenido un terapeuta. Esta creencia, aunque a menudo bien intencionada, puede crear una dependencia poco saludable y desvalorizar la idea de que la terapia es un proceso con objetivos claros y, en la mayoría de los casos, con un final. La terapia no es una amistad sin fin. Es un tratamiento. Y como cualquier tratamiento, tiene un propósito: ayudar a una persona a desarrollar las habilidades y la comprensión necesarias para manejar sus problemas por sí misma. El objetivo del terapeuta, en última instancia, es volverse redundante. Un buen terapeuta no busca mantener a un cliente para siempre,
busca empoderarlo para que pueda vivir una vida plena sin la necesidad de un profesional. La duración de la terapia depende de una multitud de factores: la naturaleza del problema, la gravedad de los síntomas, el tipo de terapia y la motivación del cliente. Algunos problemas se pueden resolver en unas pocas sesiones, como en el caso de la terapia breve estratégica. Otros, como los traumas profundos o los trastornos de la personalidad, pueden requerir años de trabajo. Pero incluso en estos casos, el objetivo es la terminación de la terapia, un proceso cuidadosamente planificado en el que el cliente y el terapeuta evalúan el progreso, consolidan las habilidades aprendidas y se preparan para la vida sin el apoyo constante del profesional. El mito de la terapia de por vida también puede crear una dependencia poco saludable. En lugar de aprender a confiar en sus propias habilidades de afrontamiento, el cliente puede empezar a ver al terapeuta como la única fuente de sabiduría o el único lugar seguro para expresar sus emociones. Esto es lo opuesto al empoderamiento. La terapia debe ser un trampolín, no un salvavidas permanente. Debe enseñar al cliente a nadar solo, no a depender del salvavidas. El psicoterapeuta Irving Yalom, en su libro El don de la terapia, argumenta que la terapia es una relación de trabajo única con un principio, un medio y un final. Él aboga por un enfoque de terapia que se enfoca en la terminación desde el principio, para que el cliente siempre tenga en mente el objetivo de la autosuficiencia. El final de la terapia no es un fracaso, es el éxito. Es la prueba de que el cliente ha crecido, ha sanado y ha desarrollado las herramientas que necesita para vivir una vida significativa. Además, la idea de la terapia de por vida minimiza la capacidad de la gente para cambiar y crecer. No nacemos con una cantidad fija de problemas. A medida que avanzamos en la vida, desarrollamos nuevas habilidades, encontramos nuevas fuentes de apoyo y ganamos una perspectiva diferente sobre nuestros problemas. La idea de que necesitamos a un terapeuta de por vida ignora esta increíble capacidad de la psique humana para la resiliencia y la transformación. El estigma de la salud mental también se ve reforzado por este mito. Si la terapia es vista como un compromiso interminable, la gente que la necesita puede pensarlo 2 veces antes de comenzar. ¿Quién quiere firmar para un compromiso de por vida? Pero si la terapia se enmarca como un proceso definido y empoderador, la gente es más propensa a buscarla. Así, la próxima vez que escuches que la terapia es un proceso de por vida, corrige el mito. La terapia es una inversión en ti mismo, una inversión con un retorno claro. Es un espacio para aprender, sanar y crecer. Y el mayor éxito de la terapia no es lo que sucede dentro de la sala del terapeuta, sino lo que sucede afuera, cuando te das cuenta de que tienes las herramientas para manejar la vida por tu cuenta. La terapia es un puente, no un destino.